Recuerdo perfectamente el olor a desinfectante que siempre flotaba en los pasillos del orfanato San Gabriel. Era un aroma que se metía en la ropa, en el cabello, en cada rincón de mi vida. Desde pequeña, cuando otros niños hablaban de sus mamás o papás, yo solo tenía el rostro amable del padre Tomás para recordar. Él era quien me consolaba cuando despertaba llorando en las noches, quien me enseñó a leer con paciencia infinita, quien celebraba mis pequeños logros como si fueran los más importantes del mundo. Crecí sabiendo que era diferente a los otros niños, no por ser menos querida, sino porque llevaba una pregunta constante grabada en el pecho. ¿Por qué no me quedaron? El padre Tomás siempre me decía que mis padres habían tenido sus razones, que seguramente me amaban pero no podían cuidarme. Yo aceptaba esas palabras porque necesitaba creer en algo, pero por las noches, acostada en mi cama estrecha, imaginaba 1000 historias diferentes sobre quiénes podrían ser. Veía cómo llegaban parejas los fines de semana, caminando por los pasillos con esperanza en los ojos. Siempre se llevaban a los bebés, a los niños más pequeños. Yo ya tenía 5, 6, 7 años, y cada vez que alguien preguntaba por mí, algo pasaba. Una conversación en voz baja, una mirada incómoda, y al final se iban con las manos vacías. Empecé a pensar que tenía algo malo, algo que solo los adultos podían ver. En el colegio era buena estudiante, callada y obediente. Tenía amigas, pero siempre sentía que había una barrera invisible entre ellas y yo. Cuando hablaban de sus familias en los recreos, yo inventaba historias sobre mis padres. Decía que vivían lejos, que trabajaban mucho, que pronto vendrían por mí. Mentir se volvió tan natural como respirar. Los años pasaron como páginas que se voltean sin que uno se dé cuenta. Cumplí 15, 16, 18 años. Muchos de mis compañeros del orfanato ya se habían ido, algunos adoptados, otros simplemente desaparecidos de mi vista. Yo me quedé, ayudando con los niños más pequeños, estudiando para ser maestra. El padre Tomás me decía que tenía vocación, que era especial, pero esa palabra especial me sonaba cada vez más a diferente, a problemática. Cuando cumplí 20 años, decidí estudiar en la universidad. Conseguí una beca para estudiar educación en Santiago. Fue la primera vez que salí del orfanato para vivir sola, en una residencia estudiantil pequeña pero limpia. La ciudad era enorme comparada con el pueblo donde había crecido, llena de ruidos y olores nuevos. Por primera vez en mi vida, nadie sabía que era huérfana. Podía inventar cualquier historia sobre mi familia, y eso me daba una libertad extraña. Pero la libertad también traía soledad. En las noches, cuando mis compañeras de residencia hablaban por teléfono con sus familias, yo me quedaba estudiando o leyendo. Veía fotos de sus familias pegadas en las paredes, y sentía esa punzada familiar en el pecho. 22 años habían pasado desde que nací, y seguía sin saber de dónde venía. Fue después de un examen particularmente difícil que recibí una llamada del padre Tomás. Su voz sonaba diferente, más grave, más cansada. Me pidió que fuera a visitarlo cuando pudiera, que tenía algo importante que decirme. Algo en su tono me hizo sentir que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Volví al orfanato un domingo por la tarde. El lugar se veía más pequeño de lo que recordaba, como si hubiera encogido con los años. El padre Tomás me esperaba en su oficina, la misma donde había hecho mis tareas de pequeña, donde me había consolado tantas veces. Pero ahora él se veía frágil, más viejo, con arrugas que no recordaba y un peso en los hombros que nunca había notado. Me ofreció té y galletas, como cuando era niña. Nos sentamos en silencio por un momento, él buscando las palabras correctas, yo sintiendo que el corazón se me aceleraba sin saber por qué. Finalmente, me tomó las manos con las suyas, ásperas y temblorosas. «Clara, hay algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo», comenzó. Su voz se quebró un poco al pronunciar mi nombre, pero no sabía cómo hacerlo. Tenía miedo de hacerte daño. Le dije que podía contarme cualquier cosa, que ya era adulta, pero nada me había preparado para lo que escuché después. Me contó que no había llegado al orfanato como me habían dicho siempre. No me habían dejado en la puerta con una nota. No me habían entregado directamente. Un trabajador municipal me había encontrado en un contenedor de basura, envuelta en una manta vieja, llorando con tanta fuerza que mis gritos despertaron a medio barrio. Tenía apenas unas horas de vida.
el cordón umbilical todavía húmedo, cortado con algo que no era precisamente limpio. Sentí como si el mundo se hubiera detenido. Las palabras del padre Tomás llegaban a mis oídos como si vinieran de muy lejos. Basura. Me habían tirado como basura. Pero eso no era todo. Durante años no supe más que eso, continuó, hasta que hace 3 meses vino a verme una mujer mayor, muy enferma. Dijo que tenía que confesar algo antes de morir, que no podía llevarse ese secreto a la tumba. La mujer era Mercedes Fuentes, una partera que había ayudado en partos domiciliarios durante décadas en los barrios pobres de Santiago. Me contó que una noche de invierno, 22 años atrás, la habían llamado para atender a una mujer que estaba dando a luz en su casa. No era la madre quien la había llamado, sino otra mujer, la madrastra de la joven embarazada. Tu madre era muy joven, Clara, apenas 17 años. Tu padre también era joven, trabajaba en construcción, vivían en casa de la madrastra de él, una mujer amargada que nunca había querido a tu madre. Mercedes le había contado al padre Tomás que el parto fue difícil, que mi madre había perdido mucha sangre, pero yo había nacido bien, llorando fuerte y sana. Sin embargo, cuando la madrastra vio que era niña, su rostro se llenó de desprecio. Dijo que ya tenían bastantes bocas que alimentar, que una niña no serviría para nada. La madrastra le dijo a tu padre que el bebé había muerto en el parto. Continuó el padre Tomás, con lágrimas en los ojos. Mercedes tuvo que mentir. Le ordenó que guardara silencio, mientras tus padres lloraban en la habitación, creyendo que habías muerto. Esa mujer me envolvió en una manta y me sacó de la casa. No podía respirar. Sentía como si me estuvieran arrancando el corazón del pecho. Mis padres habían llorado mi muerte. Habían enterrado una tumba vacía. Habían sufrido por una hija que creían perdida para siempre, mientras yo crecía a pocos kilómetros de distancia, pensando que me habían abandonado. Mercedes me dijo que esa mujer manejó hasta el otro lado de la ciudad y me tiró en ese contenedor como si fuera basura. Después volvió a la casa y les dijo a tus padres que se había hecho cargo del cuerpo, que ya no se preocuparan más. El padre Tomás me abrazó mientras yo lloraba como no había llorado nunca. 22 años de preguntas encontraron sus respuestas más crueles. No me habían abandonado por ser una carga. No me habían dejado por no poder cuidarme. Me habían robado de los brazos de mis padres por pura maldad. Esa noche no pude dormir. Caminé por los pasillos del orfanato como un fantasma, tocando las paredes que habían sido mi mundo durante tantos años. Cada rincón tenía un recuerdo. Cada sombra guardaba una historia. Pero ahora, todo se veía diferente. No era mi hogar, era mi prisión. No era donde había crecido, era donde me habían ocultado. Me senté en el mismo lugar donde solía hacer mis tareas cuando era pequeña. Desde ahí podía ver el patio donde había jugado, donde había aprendido a andar en bicicleta, donde había llorado mis primeras desilusiones. Pero ahora esos recuerdos se sentían como mentiras. Toda mi vida había sido construida sobre una mentira terrible. Pensé en mis padres, en cómo se habrían sentido esa noche cuando creyeron que había muerto. Imaginé a mi madre, apenas una niña de 17 años, despertándose y preguntando por su bebé. Imaginé a mi padre, joven y trabajador, llorando por una hija que nunca conocería. Los veía en mi mente, abrazándose en su dolor, consolándose mutuamente, sin saber que su hija estaba viva, creciendo sin ellos. La rabia empezó como una llama pequeña en mi pecho, pero fue creciendo hasta convertirse en un incendio. Esa mujer, esa madrastra, había decidido mi destino con la misma facilidad con que se tira la basura. Había visto a un bebé recién nacido, a su propia hijastra, y había decidido que era mejor que muriera en un contenedor que creciera en su casa. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Qué clase de corazón puede ser tan frío? Traté de imaginar su cara esa noche, cargándome dormida hacia el auto, manejando por las calles vacías, parándose junto a ese contenedor. ¿Había dudado aunque fuera un segundo? ¿Había sentido algo cuando me tiró ahí y se alejó? El padre Tomás me había dicho que Mercedes recordaba algunos detalles más. La madrastra se llamaba Esperanza Morales. Había estado casada con mi abuelo paterno durante apenas 3 años. Después de esa noche, había convencido a mi padre de que se mudaran lejos, que necesitaban un nuevo comienzo después de perder a su bebé. Se habían ido a Valparaíso, dejando atrás todo lo que conocían.
Pero tus padres nunca la olvidaron, me había dicho el padre Tomás. Mercedes me contó que antes de irse, tu madre plantó un rosal en el patio trasero. Dijo que era para recordar a su bebé, que cada vez que floreciera, pensaría en ti. Esas palabras me habían partido el corazón. Mientras yo crecía sintiendo que nadie me recordaba, mi madre había plantado un rosal en mi memoria. Mientras yo inventaba historias sobre padres que me habían abandonado, ellos lloraban por una hija que creían muerta. Me levanté y fui a la ventana. Afuera, el mundo seguía igual que siempre. Los mismos árboles, las mismas calles, el mismo cielo. Pero para mí, todo había cambiado. Ya no era Clara, la huérfana. Era Clara, la hija robada. Era Clara, la niña que había sobrevivido al abandono más cruel. Volví a la oficina del padre Tomás. Él se había quedado despierto, esperándome. Me miró con ojos llenos de compasión, pero también de culpa. Se sentía responsable por haber guardado el secreto tanto tiempo. ¿Dónde están ahora?, le pregunté. ¿Dónde están mis padres? Me mostró una carpeta que había preparado cuidadosamente. Adentro había direcciones, números de teléfono, fotos borrosas que había conseguido a través de contactos. Mis padres se habían casado oficialmente 2 años después de mi supuesta muerte. Habían tenido otros hijos, 2 niños que ahora tenían 18 y 16 años. Vivían en una casa modesta en Valparaíso, donde mi padre trabajaba en el puerto y mi madre cuidaba a la familia. Nunca dejaron de llorar por ti, me dijo el padre Tomás. Mercedes me contó que tu madre nunca pudo superar completamente la pérdida, que siempre decía que sentía que su primer bebé seguía vivo en algún lugar, la intuición de una madre. Había estado en lo cierto todos estos años. El viaje a Valparaíso fue el más largo de mi vida, aunque solo duró 3 horas. Llevaba en mi bolso la carpeta que me había dado el padre Tomás, con la dirección escrita en un papel que ya estaba arrugado de tanto doblarlo y desdoblarlo. Mis manos temblaban cada vez que lo miraba. Calle Los Aromos 247, casa amarilla con portón verde. Esa era toda la información que tenía sobre el lugar donde vivían mis padres. Durante el viaje, practiqué 1000 veces lo que les diría. Hola, soy Clara. Creo que soy su hija. No, sonaba demasiado casual. Disculpen, vengo por un asunto muy personal. Tampoco. Soy la bebé que creyeron que había muerto hace 22 años. Eso sonaba como de película. Al final decidí que las palabras llegarían solas cuando fuera necesario. Llegué a Valparaíso al mediodía. El puerto se veía hermoso desde la micro, con sus cerros llenos de casas de colores y el mar brillando bajo el sol. Tomé otro bus hasta el sector donde vivían, un barrio tranquilo con calles empinadas y casas pegadas unas a otras. Caminé despacio, leyendo los números, sintiendo que el corazón me latía tan fuerte que toda la calle debía escucharlo. La casa amarilla con portón verde estaba ahí, exactamente como me la había descrito el padre Tomás. Era pequeña, pero bien cuidada, con plantas en la entrada y cortinas limpias en las ventanas. Me quedé parada en la vereda de enfrente durante varios minutos, solo mirando. Ahí vivían mis padres, ahí estaba mi familia. Una mujer salió a tender ropa en el patio. Tenía el cabello castaño con algunas canas, usaba un delantal floreado y se movía con gestos tranquilos. Cuando la vi, sentí algo extraño en el pecho, como si mi cuerpo la reconociera antes que mi mente. Esa era mi madre. Después de 22 años, estaba viendo a mi madre. Me acerqué despacio, como si fuera a asustar a un animal salvaje. Toqué el portón con nudillos temblorosos. Escuché pasos acercándose del otro lado, una voz de mujer preguntando, ¿quién es? Cuando se abrió la puerta, nos quedamos mirando en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. No sé si fue intuición de madre, o si realmente me parecía a la bebé que había tenido en brazos por unas pocas horas, pero su rostro cambió completamente. Se llevó las manos a la boca, como tratando de contener un grito. ¿Eres tú?, me preguntó con voz quebrada. ¿Eres mi niña? No pude hablar. Solo asentí con la cabeza mientras las lágrimas me caían como cascadas. Ella me abrazó con tanta fuerza que pensé que me iba a quebrar, pero no me importó. Era el abrazo que había estado esperando toda mi vida sin saberlo. ¡Roberto!, gritó sin soltarme. ¡Roberto, ven rápido! Un hombre alto y moreno apareció corriendo,
limpiándose las manos con un trapo. Cuando me vio abrazada a mi madre, se detuvo en seco. Su rostro pasó por 1000 emociones en segundos: confusión, esperanza, incredulidad y finalmente una alegría tan grande que se echó a llorar como un niño. «Es ella», le dijo mi madre entre sollozos. «Es nuestra Clara». Sabía que estaba viva, siempre lo supe. Mi padre se acercó despacio, como si tuviera miedo de que yo fuera un sueño que se rompería al tocarme. Me tocó la cara con manos ásperas de trabajador, me miró a los ojos y después me abrazó con tanta ternura que sentí que mi corazón se iba a salir del pecho. «Mi niña», murmuró una y otra vez. «Mi niña linda, cómo te extrañamos». Nos quedamos abrazados en la entrada de la casa, llorando los tres como si el mundo se estuviera acabando. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas, curiosos por tanto escándalo, pero no nos importó. Después de 22 años, mi familia estaba junta otra vez. Después de 2 semanas de conocer a mi familia, de escuchar sus historias y de llorar juntos por los años perdidos, sentí que necesitaba cerrar un capítulo. Mis padres me habían contado que Esperanza Morales, la madrastra, había desaparecido de sus vidas pocos meses después de mi supuesta muerte. Había dicho que no podía seguir viviendo en esa casa llena de recuerdos tristes y se había ido sin dejar dirección. Pero yo necesitaba verla. Necesitaba mirarla a los ojos y preguntarle por qué. No por venganza, sino por entender. ¿Cómo alguien puede ser tan cruel con un bebé recién nacido? ¿Qué clase de odio puede llevar a una persona a hacer algo así? Con ayuda de mi padre, que tenía contactos en distintas partes de la ciudad por su trabajo en el puerto, logramos encontrarla. Vivía en un barrio pobre de Valparaíso, en una casa pequeña y descuidada. Según los vecinos, estaba enferma, casi no salía, y vivía sola con apenas una pensión mínima. Fui sola a verla un martes por la tarde. Toqué la puerta de madera desgastada varias veces antes de que alguien respondiera. Cuando finalmente se abrió, me encontré con una mujer que parecía mucho mayor de lo que realmente era. Tenía el cabello completamente blanco, la piel amarillenta, y estaba tan flaca que la ropa le colgaba como si fuera un espantapájaros. «¿Qué quiere?», me preguntó con voz ronca, mirándome con desconfianza. «Soy Clara», le dije simplemente, «la bebé que usted tiró en la basura hace 22 años». Su rostro se puso completamente blanco. Se agarró del marco de la puerta como si fuera a caerse. Me miró de arriba abajo, como si estuviera viendo un fantasma. Sus ojos se llenaron de miedo, pero no de arrepentimiento. «No sé de qué me habla», murmuró, tratando de cerrar la puerta. «Sí sabe», le dije, poniendo mi mano en la puerta para que no la cerrara. Mercedes Fuentes confesó todo antes de morir. Yo sé exactamente lo que hizo esa noche. Se dejó caer en una silla vieja que estaba junto a la puerta. Por un momento pensé que se iba a desmayar. Respiraba con dificultad, como si el aire no le llegara a los pulmones. «Está viva», murmuró, más para sí misma que para mí. «Después de tanto tiempo, está viva». «¿Por qué?», le pregunté. «¿Por qué lo hizo? Era solo una bebé, era su nieta política». Se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente me hizo una seña para que entrara. La casa olía a humedad y a medicamentos. Había muy pocos muebles, todos viejos y desgastados. Se notaba que vivía con muy poco dinero. «Siéntese», me dijo señalando una silla de plástico. «Supongo que tiene derecho a saber». Me senté frente a ella, esperando. Sus manos temblaban cuando empezó a hablar. «Yo no podía tener hijos», comenzó con voz áspera. «Cuando me casé con el papá de Roberto, él ya tenía un hijo. Yo pensé que podría ser como su madre, pero Roberto nunca me aceptó completamente. Siempre me veía como la intrusa». Hizo una pausa, tosiendo violentamente. Continuó. «Cuando Roberto trajo a esa muchacha embarazada a la casa, me dio rabia. Él era tan joven, tenía toda la vida por delante. Esa niña lo iba a arruinar, lo iba a atar para siempre. Y encima era mujer. Una mujer no iba a servir para nada, solo iba a traer más problemas. Entonces decidió matarme», le dije, sin poder ocultar la rabia en mi voz. «Yo no quería matarla», me respondió, pero su voz sonaba vacía. «Solo quería que desapareciera. Pensé que alguien la encontraría, que la llevarían a un orfanato. No sabía que iba a pasar tanto tiempo en ese lugar». «Mentira», le dije.
Usted sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me tiró en un contenedor de basura como si fuera desperdicio. Se quedó callada otra vez. Después de un rato, levantó la vista y me miró directamente a los ojos. ¿Vino a matarme?, me preguntó con una calma que me sorprendió. ¿Vino a vengarse? No, le respondí. Vine a decirle que sobreviví, que encontré a mis padres, que su maldad no pudo conmigo. Por primera vez desde que llegué, vi algo parecido al arrepentimiento en su rostro, pero duró apenas un segundo. Después volvió a ser la misma mujer fría de siempre. Me estoy muriendo, me dijo. El cáncer. Los médicos me dan pocos meses. Supongo que es justicia divina. Me levanté para irme. Ya había escuchado suficiente. En la puerta, me volteé para verla una última vez. Mis padres me pusieron Clara Esperanza, le dije. Esperanza, como usted. Pero yo elegí quedarme solo con Clara. No quiero llevar su nombre ni un día más. Después de ver a Esperanza Morales, sentí como si hubiera cerrado una puerta que había estado abierta toda mi vida. No me daba pena que estuviera enferma, pero tampoco sentía satisfacción. Simplemente, ya no era importante. Lo que importaba era mi familia, mi verdadera familia, que me había recibido con los brazos abiertos. Mis hermanos, Roberto hijo y Matías, al principio no sabían cómo reaccionar. Habían crecido escuchando historias sobre una hermana mayor que había muerto siendo bebé, y de repente esa hermana estaba ahí, en su casa, compartiendo la mesa con ellos. Roberto, de 18 años, se parecía mucho a mi padre. Era tímido pero bueno. Trabajaba medio tiempo en un taller mecánico y estudiaba en las noches. Matías, de 16, era más parecido a mi madre en el carácter. Hablador, cariñoso, siempre tratando de hacerme reír. ¿Entonces tú eres como nuestra hermana fantasma?, me preguntó Matías la primera noche que cené con ellos. Mamá siempre ponía un lugar extra en la mesa el día de tu cumpleaños. Mi madre se puso colorada y me explicó que cada 15 de agosto, el día que yo había nacido, ella cocinaba mi comida favorita imaginaria y ponía un plato vacío en la mesa. Era su manera de recordarme, de sentir que yo seguía siendo parte de la familia. Hacía empanadas, me dijo con lágrimas en los ojos. No sé por qué, pero siempre pensé que te gustarían las empanadas. Y tenía razón. Las empanadas eran mi comida favorita desde niña. El padre Tomás siempre me hacía algunas especiales para mi cumpleaños en el orfanato. Mi padre me mostró el cuarto que habían mantenido para mí todos estos años. Era pequeño, con una cama individual y un escritorio de madera. En las paredes había dibujos que mis hermanos habían hecho cuando eran pequeños, dedicados a la hermana del cielo. Había también fotos de la familia donde siempre habían dejado un espacio vacío a mi lado. Nunca perdimos la esperanza, me dijo mi padre. Tu madre siempre decía que algún día ibas a volver a casa. Decidí quedarme en Valparaíso por un tiempo. Hablé con la universidad y conseguí que me transfirieran a una sede local para terminar mi carrera. Necesitaba tiempo para conocer a mi familia, para recuperar todos esos años perdidos. Los primeros meses fueron difíciles. Tenía que aprender a vivir en familia después de haber estado sola tanto tiempo. Compartir el baño, esperar turno para usar el teléfono, discutir qué programa ver en la televisión. Cosas simples que para mí eran completamente nuevas, pero también fueron los meses más felices de mi vida. Despertarme y escuchar voces en la cocina, sentir el olor del café que hacía mi madre, ver a mi padre leyendo el diario en el patio. Pequeños momentos cotidianos que para mí eran mágicos. Mi madre me enseñó a cocinar las recetas familiares: empanadas, cazuela, sopaipillas. Mis hermanos me incluían en sus planes. Me llevaban a conocer a sus amigos, me mostraban sus lugares favoritos en la ciudad. Mi padre me hablaba de su trabajo, de sus sueños, de cómo había sido su vida cuando era joven. Un día, mientras ayudaba a mi madre en la cocina, me preguntó si quería cambiar mi nombre legalmente. Había estado pensando en eso desde que supe la verdad. Quiero ser Clara Fuentes, le dije. Quiero llevar el apellido de ustedes. Quiero que sea oficial. Lloramos juntas mientras pelábamos papas. Después fuimos donde mi padre para contarle la decisión. Él me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. Siempre fuiste una Fuentes, me dijo. Desde el primer día que naciste. El proceso legal fue más simple de lo que pensaba.
Con los documentos que había conseguido el padre Tomás y el testimonio de Mercedes Fuentes antes de morir, pudimos probar mi identidad. 6 meses después, tenía nuevos papeles. Clara Fuentes Morales. Era oficial. El día que recibí mi nueva cédula de identidad, mi familia organizó una fiesta. Invitaron a todos los vecinos, a los amigos de mis hermanos, a los compañeros de trabajo de mi padre. Había empanadas, música y mucha alegría. Mi madre me regaló una cadena con una medalla de la Virgen del Carmen. Esta medalla la tenía guardada para ti desde que naciste, me dijo. Tu abuela me la regaló cuando me casé con tu padre. Dijo que algún día se la daría a mi primera hija. Esa noche, acostada en mi cama, en mi cuarto, en mi casa, con mi familia durmiendo en las habitaciones de al lado, sentí una paz que nunca había experimentado. Ya no era la niña abandonada, ya no era la huérfana sin familia. Era Clara Fuentes, la hija que había vuelto a casa.